arte da una esperanza pues a la humanidad en sí. Bueno, el arte también funciona como terapia. A través del arte se puede transmitir, se puede dar a conocer la realidad de las comunidades. Es expresar, ¿no?, a través del arte y cómo se involucra también la comunidad. En este caso fueron jóvenes, mujeres y jóvenes. Mi nombre es Rosa Scarlett Aimee Yalibat Pan. Yo soy mujer maya Ekchi. Actualmente trabajo para la Asociación Maíz de Vida, acompañando a mujeres jóvenes. Sí, la metodología del cuerpo y territorio básicamente consiste en que nosotras las mujeres hablemos sin miedo de nuestro cuerpo. Yo creo que ha cambiado en la sensación de habitar el mismo discurso, la misma idea de la propuesta que las residentes tuvieron al entrar a la convocatoria. Creo que inicialmente, desde que leí sus propuestas, podría ser que ellas se estuvieran concibiendo a sí mismas como portavoces de otras mujeres. Pero en el camino he percibido que ha habido una transformación hacia portadoras de la voz propia. Mi nombre es Esperanza de León y me dedico a trabajadora del pensamiento y la emoción, diría. Bueno, mi nombre es Reyes Josué Morales, soy originario de Totonicapán. Bueno, fui invitado y me siento muy contento, muy nutrido de la posibilidad de acompañar, estimular, ¿verdad? Creo que el papel presente es intentar dar ciertas referencias, ciertos estímulos a las compañeras que están haciendo un proyecto artístico audiovisual, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es mi papel, ¿verdad? En defensa de la tierra, en defensa del territorio y todos los elementos que hay. Las Ekchi tenemos que dignificar nuestro ser, nuestro cuerpo, y que debe de pasar por un proceso de sanación. Yo creo que para mí es algo bastante interesante, nuevo. Pues me ha costado un poco, digamos, porque he trabajado más a través de tutoriales, investigando, teniendo una cámara. Entonces, yo creo que este espacio es bastante interesante, digamos, porque ya las personas se acercan más como para acá en el área, y creo que también la parte de la virtualidad creo que nos ha apoyado últimamente, digamos, para comunicarnos con otras personas y crear vínculos con otra gente, con otras organizaciones, y ahora creo que se hace como más fácil a comparación en años anteriores, pues, porque no todos, digamos, tenemos como los recursos suficientes para poder pagar un espacio. Tenemos que ir a buscar espacios, tenemos que ir a ganarlos. Entonces, y creo que ha sido un esfuerzo también estar participando dentro de la resiliencia artística. Bien, nosotras lo discutimos entre las tres, lo hablamos, pues nosotras estábamos así, pues seguras de lo que queríamos. Ya teníamos la idea de hacer un cortometraje y queríamos que se visibilizara el accionar de las mujeres Ekchi, y también pues estábamos seguras las tres porque somos defensoras del territorio, somos defensoras de derechos humanos individuales y colectivos, y entonces fue por ello de que nos animamos a realizar esta propuesta.
Bien, como es un cortometraje experimental, nosotras, nuestra obra va en esa línea de que hay una fuerza que emancipa al cuerpo de las mujeres y hay una colectividad también que respalda esas acciones, digamos, internas, esas luchas, y es por ello de que pues tuvimos que hacer este cortometraje que se denomina La fuerza que emancipa al cuerpo. Y sabemos muy bien que un cuerpo emancipado emancipa a otros cuerpos, que un cuerpo que se transforma también logra que las otras mujeres se transformen. Entonces va en esa línea este pequeño proyecto que realizamos. Soy Roxana Mucú, de una comunidad, se llama Muculjados, del municipio de Chisec. Pues ahora trabajo, estudio en la universidad y a la vez hago fotografías. Soy Elena Caal, integrante de la colectiva Crear. Soy licenciada en Historia y vivo acá en Tactique. Si nos pusiéramos a pensar o a medir la frase arte local como Guatemala, creo que esta residencia que está tan enfocada en el territorio quechí, pues aporta esas voces que le pertenecen a este sector, a esta familia lingüística que es la familia quechí, dentro de la gran familia y el gran panorama de lo que somos como país, ¿verdad? Entonces, que exista una residencia artística ya de por sí es un poco una rareza, ¿verdad? Una residencia artística, primero, ¿de qué sirve eso y de qué va, verdad? Es un poco raro, pero que además esa residencia artística surja directamente para mujeres creadoras de un territorio quechí es todavía más raro, es como una anomalía, lo cual es bueno. También es importante recalcar que en ese espacio de la residencia artística, reconocer que todo lo que nosotras las mujeres hacemos también es arte, porque cada una tiene sus propias formas de cómo hacer las cosas. Algunas nos gusta hablar, a otras nos gusta bailar, a otras nos gusta dibujar, sacar fotografías, grabar cortometrajes y así un sinfín, una diversidad. A algunas les gusta la música. Entonces, considero que para mí este espacio es importante, no solamente en este momento, sino que hay que seguir reproduciendo esa casa, esa residencia artística, donde incluya otro tipo de juventudes, ¿verdad? Que ellas vengan y que entiendan que no solamente es como decir, bueno, una residencia y ahí se terminó todo, ¿no? Sino que es donde ellas van y dan a conocer su sentir.